Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta primera sesión, a este primer webinar del ciclo de 3 sesiones que vamos a tener esta semana en torno al proyecto Regenérate para tratar diferentes temas, cuestiones vinculadas a la gestión de espacios naturales de interés turístico en torno a los postulados del turismo regenerativo con todos los retos que eso conlleva. Y vamos a comenzar en la tarde de hoy, tarde en Canarias, con 3 proyectos, 3 iniciativas locales, de ámbito más local, aquí en Tenerife, en Canarias, en la península ibérica, en Navarra, a nivel español, y también con un proyecto, una iniciativa desde el otro lado del Atlántico, en México, para tratar de poner encima de la mesa pues diferentes ideas prácticas para consolidar el turismo regenerativo, tratando además de hacer bastante pedagogía de lo que eso conlleva y eso implica, y hacerlo además desde una perspectiva muy práctica. El proyecto Regenérate pretende crear un espacio de reflexión colectiva, partiendo desde lo local, desde la isla de Tenerife, pero con una proyección y una visión eminentemente global, para pues, poner encima de la mesa diferentes retos de gestión, diferentes problemáticas asociadas a la gestión turística de espacios naturales, también poniendo encima de la mesa oportunidades que se presentan, sobre todo en torno a la implicación de la población residente y de la población visitante de los destinos. Partimos, como digo, de la isla de Tenerife, pero tenemos una vocación de ir más allá, tratando de incentivar, estimular y reflexionar ese debate, viendo pues qué se está haciendo en diferentes territorios, qué proyectos están caminando, digamos, en esta línea, y a partir de ese camino, a partir de ese proceso, pues extraer conclusiones que puedan ser inspiradoras y que puedan ser también adaptables e incluso replicables en diferentes contextos, teniendo en cuenta las particularidades y la idiosincrasia y los contextos también de diferentes territorios. Un poco con ese objetivo, digamos, pues tendremos 3 proyectos muy interesantes con 4 profesionales que nos van a acompañar en la tarde de hoy. La primera de ellas es Anne Striwe, de la Fundación Canarina. Anne es licenciada en Biología y también tiene un máster de Gestión Ambiental, licenciada en Biología por la Universidad de La Laguna y máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Cádiz. Ha sido guía oficial de turismo en las Islas Canarias durante muchos años, lo que a buen seguro pues le da un bagaje y un recorrido profesional muy interesante para ver pues todos los entresijos también y muchas cuestiones vinculadas a esos retos de gestión que mencionaba ahora mismo. Esa experiencia será a buen seguro también muy enriquecedora, y actualmente pues ejerce la presidencia y la dirección técnica y creativa de la Fundación Canarina, como decía, que es una entidad local dedicada a la defensa del bienestar animal, también a la defensa y a la conservación de la naturaleza, con muchísimos proyectos en marcha que a buen seguro pues son un paraguas muy interesante, ¿no?, para la temática que nos ocupa hoy. Anne se encargará de pues desgranarnos algunos de ellos, y a partir de esa visión, de esa mirada muy práctica, pues iremos avanzando, digamos, en un debate que será sobre todo pues muy interesante. Anne, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por invitarme. De Tenerife nos vamos a Navarra, al Pirineo Navarro. Por aquí tenemos a Alicia y a Luismi del agroturismo Maricruz, que bueno, para mí personalmente es una suerte haberles conocido hace muchos años. Para mí son una referencia muy clara en temas de turismo rural ecológico, de agroturismo, de esa combinación, digamos, de un turismo en el medio rural como complemento de actividades agrícolas, ganaderas de bajo impacto, digamos, una sostenibilidad de verdad intrínseca al producto y al modelo de vida que de algún modo pues ofrecen en torno a su proyecto.
A nivel profesional, pues confluyen dos perfiles muy interesantes, ¿no? Desde la ingeniería agrícola y desde la pedagogía, que yo creo que también ha sido una base muy interesante para generar un valor añadido en su propuesta, que ha sido una propuesta sobre todo dirigida a un público familiar que ha aprendido, digamos, a partir de viajes con conciencia y de viajes con un impacto positivo, probablemente aplicando postulados del turismo regenerativo mucho antes de que empezáramos a hablar ni tan siquiera de lo que era el turismo regenerativo. Y están hoy aquí, pues no solo para hablar y exponer pues, cuál ha sido su recorrido, sino también para explicarnos un proyecto, una iniciativa muy interesante, los ecoretos que están poniendo en marcha y que un poco pues abogan por trabajar de manera colaborativa con otros agentes, por generar esas propuestas, esas experiencias de impacto positivo en el entorno donde se ubican, que además es un pueblito muy pequeñito, Villanueva del Arce, que también yo creo que es un contexto muy interesante para poner en valor a la hora de desarrollar un proyecto de estas características. Como digo, para mí es una referencia en temas de turismo rural a nivel estatal. Alicia, Luismi, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos. Y por último, pues haremos un viaje al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico. Por aquí tenemos a Mauricio Miramontes, que tiene también un perfil profesional vinculado a la biología y con un recorrido también muy interesante, trabajando con comunidades locales, generando pues propuestas de turismo a pequeña escala, trabajando muy de la mano de esas comunidades, escuchándolas, adaptando propuestas, digamos, a los ritmos, usos, costumbres, tradiciones de las propias comunidades y planteando proyectos de conservación, implicándolas en primera persona, que yo creo que es un elemento muy interesante ya de partida, ¿no? Digamos, y que marca distancia con muchos proyectos de conservación más tradicionales, ¿no? En entornos naturales. Es fundador y codirector de La Mano del Mono, que es una entidad local con sede en México, desde donde se conecta Mauricio, pero con vocación de trabajo en toda América Latina, con muchísimos proyectos en marcha, trabajando mucho en turismo regenerativo también, desde una visión muy práctica. Y Mauricio nos hablará de varios de estos proyectos, de varias de estas iniciativas en Baja California Sur, también en Chiapas, y luego un proyecto muy interesante que están trabajando de la mano de Booking para poder destinar parte de los fondos que se generan con reservas en determinados proyectos para temas de conservación. Mauricio, un súper placer que estés por aquí, bienvenido y muchas gracias también por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Javi. Feliz de estar aquí, muy honrado de aquí de estar acompañado en este panel. Genial. Bueno, pues hechas las primeras presentaciones y situando un poco el contexto de la sesión, si les parece vamos a entrar en materia. Vamos a tener un webinar con 3 bloques aproximadamente. Un primer bloque en donde cada uno de ellos y ellas pues nos van a hacer una presentación breve en donde van a contextualizar pues algunas de estas iniciativas que están desarrollando desde sus diferentes proyectos y entidades, que nos servirá pues como primera piedra de toque para ir entrando en materia, y a partir de ahí pues tendremos otros 2 bloques más en donde ya iremos generando pues algo de interacción con preguntas, tanto por mi parte como por parte de las personas que nos estén siguiendo en directo. Aprovecho ya para animar la participación y nos pueden ir dejando las preguntas en comentarios, tanto aquí a través de StreamYard como a través de YouTube y LinkedIn, y guardaremos un espacio al final de la sesión para irlas respondiendo. Así que sin más dilación doy paso a Anne de la Fundación Canarina, que será la primera en intervenir, y a partir de ahí pues iremos escuchando al resto de panelistas. Anne, cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Pues nada, ya queda introducida un poco por parte de Javier lo que es la Fundación Canarina. Somos una entidad relativamente nueva, es una entidad que se funda en el año 2021
O sea, que llevamos poquito rodaje, pero para el poquito rodaje que llevamos, pues tenemos ya cierta, ¿no? Somos gente apasionada y hemos hecho muchísimas cosas muy diversas, ¿no? El primer proyecto con el que arrancó la fundación es este que se ve en estas imágenes, que creo que es el que más encaje tiene, a pesar de que trabajamos en colegios con educación ambiental, divulgación de la biodiversidad, temas de protección animal, pero este fue el proyecto con el que arrancó nuestra entidad, que es el proyecto regenerativo Finca Tamaide. Se trata de un espacio de unos 3.500, 4.000 metros cuadrados en el sur de Tenerife, en el municipio de San Miguel de Abona, que estuvo históricamente dedicado al cultivo de la papa, monocultivo de papa con viña en los bordes, con el típico enarenado de jable o sahorra, ¿no? La pumita, que es tan típico de las medianías del sur de Tenerife. Después de tanto tiempo, el suelo había quedado, digamos, prácticamente muerto, porque el cultivo tradicional pues utilizaban todo tipo de agroquímicos, ¿no? Productos fitosanitarios para controlar las plagas, abonos para que el suelo siguiera produciendo, ¿no? Hasta que al final acabó estando pues bastante inerte. De hecho, contamos con una analítica del suelo en el año 2011 y volvimos a hacer una en el 2021, 10 años después, cuando empezamos con el proyecto, y vimos que en esos 10 años el suelo apenas había variado ¿no? Los índices de materia orgánica, de minerales, etcétera. O sea, no había cambiado en 10 años. Normalmente cuando dejas un suelo quieto, pues se regenera, ¿no? Con el tiempo, pero en 10 años apenas había cambiado por todo el maltrato que había sufrido, ¿no? Entonces, había perdido esa capacidad de autorregeneración. Entonces, lo primero que hicimos, digamos, vemos ahí dos fotos del 2021, a mano izquierda, ¿no? Y a mano derecha, las fotos actuales de cómo se ve el lugar ahora, ¿no? No son exactamente las dos de arriba desde el mismo sitio, pero sí que se puede detectar la chimenea, ¿no? El muro de la vivienda, que es como rojito con la chimenea a lo alto, para que se vea que es el mismo sitio, ¿no? Sacado una desde un poco más cerca, otra desde un poco más lejos. El cambio es brutal. Y la foto de abajo sí que es prácticamente desde el mismo sitio y también se aprecia, ¿no? Como en cuestión de 2 años, que pasaron entre el 2021 y el 2023, pues hay unos cambios bastante grandes. Básicamente se empezó por la regeneración del suelo, que fue lo primero que tuvimos que hacer. No podemos intentar regenerar un espacio sin tener una buena base, ¿no? Y el suelo estaba prácticamente pues muerto. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue regenerar el suelo para posteriormente revegetar. La filosofía ha sido revegetar con especies nativas, sobre todo especies canarias, y también algunas especies que no son nativas, pero que cumplían otro tipo de funciones, como por ejemplo crecer rápido para poder generar biomasa, que poder cortar y que poder volver a incorporar al suelo para seguir enriqueciéndolo en materia orgánica, ¿no? Entonces hemos creado como una especie de bosque basado en el ecosistema que debería haber en esta zona, que es un bosque termófilo, un bosque endémico canario que ya casi no existe, porque todas esas zonas fueron roturadas para la agricultura, ¿no? Y es un ecosistema que prácticamente ha desaparecido. Y paralelamente a la revegetación, o sea, después del suelo y de revegetar, también hemos creado microhábitat. ¿Esto qué significa? Pues hábitat para diferentes especies, como por ejemplo puntos de agua, pequeñas charcas para las aves, hoteles para insectos, refugios para murciélagos, posaderos para búhos, nidos para pájaros, ¿no? Entonces hemos creado, lo que hemos intentado hacer es restaurar el ecosistema original con todas sus funciones ecológicas, fijándonos más en devolverle a la naturaleza todo aquello que durante décadas le habíamos quitado, y sin pensar en un primer término en producir, ¿no? En volver a obtener nosotros algo, sino dijimos, bueno, esta tierra lleva años siendo esquilmada, lo que hay que hacer primero es devolverle. El objetivo final sí va a ser una producción para autosostenernos, ¿no? Para el autoabastecimiento, ni siquiera enfocado como mucho a la venta ni nada. Pero la idea básica era eso, regenerar, restaurar y luego, para después, ¿no? En segundo plano, producir, pero no en una primera instancia. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, no? Porque si no es producir para vender, ¿qué están haciendo ustedes ahí? Es como, bueno, digamos que el proyecto pretende ser un faro agroecológico que tiene distintas vertientes de la que acabo de hablar. Digamos que tiene una vertiente ambiental que es clara, ¿no? Que es la restauración ecológica, ecosistémica, la atracción de especies, el establecimiento pues, de una especie de bosque.
también tiene esa vertiente agrícola, porque estamos hablando de un bosque comestible, porque entre las especies nativas también estamos intercalando frutales o especies hortícolas. Entonces, en algún momento sí que va a haber una producción. Entonces, estas dos vertientes son como las más sencillas de entender, ¿no? Las más comunes. Pero luego tenemos las dos siguientes, que es una sociopolítica y otra que también es artístico-turística, la he llamado yo aquí, ¿no? La vertiente sociopolítica tiene que ver con la implicación de la comunidad local, de la comunidad rural local del municipio de San Miguel, a la que, porque queremos abrir, este ha sido 2 años un trabajo muy de puertas para adentro, y ahora la siguiente fase de la finca consistirá en abrir la finca al entorno, ¿no? En servir a la comunidad. Entonces, como nosotros podíamos pensar que el entorno rural pues podía tener X problemas o que la comunidad necesita X cosas, pero eso hubiera sido como unilateral, ¿no? Y poco participativo. Entonces llevamos 1 año y medio haciendo un diagnóstico rural participativo en el municipio para detectar cuáles son efectivamente esos problemas y cómo desde la finca podemos lanzar acciones que sirvan de verdad a la comunidad. Por ejemplo, también esta parte, ¿no? Creemos que hay una parte importante que puede ofrecer la finca, que es el tema de digamos, un repensar las relaciones, ¿no? Un repensar las relaciones que nos ha pasado a nosotros cuando hemos empezado con este proyecto. Es decir, vamos a quitarnos la producción de la cabeza y vamos a centrarnos en darle a la naturaleza. Para eso hay que esperar, hay que entender, hay que observar. Es, digamos, como repensar las relaciones que las personas tenemos con el medio, también repensar las relaciones que tenemos las personas con las personas, y de ahí la vertiente un poco sociopolítica, ¿no? Faltan redes, falta que la gente se conozca, falta que la gente hable, falta que la gente ponga en común, faltan espacios de encuentro y de intercambio. Entonces, a partir de la creación, ¿no? de esas relaciones, igual también incluso podemos propiciar ciertos cambios que sean políticos y reinterpretar las relaciones que tenemos también con el poder, ¿no? Tanto con nosotros mismos, con la naturaleza, como entre nosotros y con el poder. Entonces, creemos o que la finca puede ser un espacio que pudiera servir a estos fines, ¿no? Y el último, de que voy a desarrollar un poquito más ahora, es una vertiente artístico-turística, porque una de las instancias de esa finca la vamos a dedicar también a recibir personas de fuera, ¿no? Pues ahí un poco, y que tengan que ver con el mundo del arte. Nuestra fundación tiene un origen artístico, nuestro fundador es un artista que estuvo viviendo en esta finca de la que estoy hablando y creando durante un montón de tiempo, era pintor, sigue siendo pintor, ilustrador, viñetista, escritor, y el espacio que él utilizaba para crear, pues lo estamos reformando y lo estamos arreglando para albergar artistas. Puedes pasar a la siguiente si quieres, porfa, diapositiva. Para albergar artistas que pueden ser de distintas disciplinas y darles ese espacio para que puedan crear, ¿no? Para que puedan crear junto con la comunidad local, porque van a tener ese diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor estamos buscando esos vínculos, ¿no? Entre la creación artística, la dinamización del entorno rural y la finca. Entonces, por un lado, esas residencias artísticas que, digamos, es un lugar que vamos a poner a disposición de artistas que nosotros seleccionaremos, que nos enviarán sus proyectos y que también van a dejar su semilla, digamos, en el municipio, o eso esperamos, no solo en la finca, sino en el entorno. Es una manera de homenajear los orígenes artísticos de nuestra fundación, de crear ese espacio de intercambio para artistas que pueden venir pues, de otras islas Canarias, de la península o de Europa, para que también se conozcan y creen y intercambien entre sí. Como decía, dinamizar el entorno rural del municipio de San Miguel, que está bastante parado, por decirlo de alguna manera, y crear esas redes entre nuestro espacio, la comunidad rural y el arte, ¿no? Y bueno, he ido un poco rápido, no sé si me he pasado de tiempo, si voy bien, pero básicamente era esto lo que quería contar. Así que nada, esto era todo. Lo he intentado condensar al máximo. Muy bien, Ana, y bueno, yo creo que ha estado súper interesante como primera piedra de toque, ¿no? Entre comillas, porque hemos visto como un proyecto pues eminentemente agrícola o con una vocación agrícola, digamos, ha ido evolucionando, ¿no? A partir de muchas cuestiones que tienen que ver con modelos regenerativos, ¿no? Que tienen esa mirada muy, muy amplia, muy, muy transversal. Yo creo que has
puesto encima de la mesa algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, el tener que adaptar un poco las cosas a los ritmos de la naturaleza, por ejemplo, pensar, digamos, en prioridades que tienen que ver más con favorecer o enriquecer esos entornos naturales y dejar para más tarde, digamos, la parte más productiva, porque al final las cosas irán yendo en cascada, ¿no? Nunca mejor dicho. Me quedo con esas dos últimas líneas de trabajo porque me parecen realmente pues muy inspiradoras y probablemente son el gran valor diferencial, ¿no?, que tiene el proyecto en conjunto. Por un lado, abrir esa línea participativa, ¿no?, a la gente del entorno, probablemente generando esos espacios, digamos, de participación, de aportar ideas, de hacerlos o sentirles partícipes también del propio proyecto, pues irán surgiendo ideas, irán surgiendo acciones, actuaciones que irán enriqueciendo el propio proyecto y que lo harán adquirir, digamos, esa visión de gestión comunitaria que creemos que también es muy, muy importante, ¿no? Y es uno de los focos, además, en los que, sobre los que pivota, digamos, este proyecto, el proyecto Regenérate. Y por otro lado, esa mirada de vocación turística, pero vinculada al arte, con estancias largas, además con una mirada también, digamos, de hacer algo, ¿no?, en el entorno. Probablemente pues esos artistas que pasen periodos en la finca, pues no solo se enfocarán en sus propias creaciones, sino que seguramente también se integrarán y participarán de iniciativas que se enmarquen en el propio contexto de la finca, y en conjunto pues creemos que es súper interesante este proyecto y desde luego pues que es empezar fuerte el webinar por todo lo que implica, ¿no?, y las connotaciones que tiene. Así que, Anne, muchísimas gracias. Volveremos a ti en un ratito con algunas preguntas para seguir profundizando sobre este y otros proyectos de marcha por parte de la Fundación Canarina. Continuamos con el webinar, si les parece. Nos vamos ahora a Navarra, al Pirineo Navarro, para escuchar a Alicia y a Luismi hablarnos de agroturismo Maricruz y en concreto de una iniciativa en marcha de los ecorretos, que de algún modo pues simbolizan y proyectan la filosofía de vida que ellos vienen poniendo en valor desde hace muchísimos años en este proyecto de turismo rural ecológico, como digo, en Navarra. Alicia, Luismi, vuestro turno. Muchas gracias. Buenas tardes. Agroturismo Maricruz sale, pues como muchos proyectos, a ver, me sitúo, como muchos proyectos sale de la ilusión de dos jóvenes, ¿no? De cambiar un poco su vida, salir de la ciudad y vivir en un entorno rural para crear una familia. Teníamos muy claro que queríamos hacer huerta ecológica y ganadería ecológica para alimentarnos. Para nosotros es muy importante la alimentación. Entonces, en ese proceso, pues surgió la posibilidad de llevar una casa rural y así es como llegamos al turismo rural. Sí que venimos los dos desde los Boy Scouts, desde el escultismo, y ahí hay un lema que es dejar el mundo un poco mejor de cómo lo has encontrado. Entonces, eso ha sido como uno de nuestros lemas, ¿no?, en lo que hemos hecho en el día a día. Estamos muy acostumbrados a participar en asociacionismo y esto también ha marcado, ¿no?, porque no lo hemos hecho todo esto solo, sino que siempre hemos estado muy acompañados en muchos proyectos de enredar a personas. Ahora mismo todo esto ha cambiado. Si pusiéramos una máquina del tiempo, ahora ya somos menos jóvenes, tenemos más canas, pero tenemos muchas vivencias, ¿no? Esto se marcaba hace 24 años, hablar de ecología era un poco ya raro. Nosotros decimos que somos nativos ecológicos, ¿no? Nacimos con ese propósito y eso es parte importante. Hoy en día se está dando mucha más importancia que lo que se daba hace 24 años a esta parte, ¿no?, en la parte turística, y ahora sí que estamos como nuestro pequeño, también le llamamos faro, ¿no?, nuestro pequeño faro de agroturismo Maricruz, que los clientes venían y
y participaban en nuestras acciones. Ahora lo estamos como... Se ha acercado más gente interesada y estamos colaborando con el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra. Estamos participando en webinars como este, hablando de turismo regenerativo, turismo sostenible. Da igual un poco los nombres, sino que lo importante posiblemente es lo que se hace, ¿no?, detrás. Entonces, estamos muy contentos con esta nueva etapa que hemos comenzado. Bueno, no tendría sentido hablar de nuestro proyecto si no habláramos del lugar, ¿no? Que para nosotros fue pues lo que, desde donde surgió todo, ¿no? El lugar que nos enamoró. Veníamos, eso, fue un aterrizaje sin saber ni a dónde ni para qué veníamos, pero bueno, luego con el tiempo todo ha ido cogiendo sentido, ¿no? Y lo que decía Luismi de que el compartir desde el principio, nuestros primeros clientes les pusimos ya con la azada y con el rastrillo y ayudarnos a limpiar el entorno, y fue, bueno, de una manera muy orgánica el compartir con nosotros pues nuestra ilusión y nuestras ganas de vivir en un lugar y de mejorarlo, ¿no? Y en esta ecuación del principio, en este camino hacia la regeneración, que llamamos nosotros, nos gusta llamarlo que estamos en un camino, que pues bueno, fue muy importante el encontrarnos a Ecotour, ¿no?, a la asociación de ecoturismos que hay en España, y que, bueno, nosotros en nuestra pequeña isla pues estábamos solitos y encontramos a otra mucha gente haciendo cosas parecidas, y fue de gran ayuda para nosotros el poder pues eso, unirnos a ellos, a sus ilusiones, a sus formaciones, el compartir, y para nosotros ha sido pues un pilar importante, ¿no? Entonces, hablamos de que hemos creado un modelo de turismo convivencial, ahora se llama regenerativo, también nos gusta, que busca tener un impacto en el territorio, ¿no? Y combinamos pues el que los visitantes, los que nos vienen a nuestra casa, tengan unas experiencias que realmente les enriquezcan y les transformen, teniendo promoviendo también hacia ellos un estilo de vida que ha sido el que nosotros hemos elegido, ¿no? Un poco más acorde con los ritmos de la naturaleza, y también teniendo en cuenta pues el que sea más respetuoso todo con nuestro planeta, ¿no? Entonces diríamos que las tres patas de nuestro proyecto pues son este enfoque holístico que tenemos, en que no solamente somos un alojamiento, sino que abarcamos un montón de elementos que para nosotros son importantes, desde la comida, luego lo vamos a ver un poco más detenidamente, desde la comida, la alimentación, la ganadería, el cuidado del medio ambiente, el trabajar también y conocer el lugar. El lugar no solamente era la casa, sino que eran nuestros vecinos, el poder aprender de ellos, de la sabiduría del lugar, enseguida meternos en asociaciones, en los proyectos que había locales, en ayudar. Bueno, entonces, para nosotros este enfoque nuestro proyecto agrupa y aglutina muchas cosas. Se basa también en nuestro compromiso social y sobre todo el espíritu que tenemos de colaboración, desde la acción hasta la reflexión, hasta el poder ayudar. Y, por supuesto, que ofrecemos al final una experiencia, ¿no? Nuestro proyecto es ofrecer experiencias a los visitantes y desde acompañarnos en la huerta. Luego, bueno, os contaremos ahora un poquito mejor cada uno de los aspectos. Bueno, Agroturismo Maricruz tiene 2 alojamientos, 2 casas rurales completas y 2 cabañas en los árboles. Y damos desayunos y cenas con los alimentos que hacemos en nuestra huerta y en nuestra granja, y los ponemos encima de la mesa, y otros alimentos ecológicos y cercanos. Para nosotros es muy... Bueno, o sea, hemos ido dando pasos. Esto es un camino muy largo, ¿no? Y hemos ido dando muchos pasos, ¿no?, en aspectos de sostenibilidad y demás. Hemos trabajado hemos hecho construcciones sostenibles de los alojamientos, sobre todo las cabañas.
ha sido cabañas de autoconstrucción, con madera local, con madera también de antiguas cubas de vino de la familia. Hemos hecho y aprendido a gestionar mucho los residuos, porque además es muy fácil aquí, porque al tener animales y tener huerta es todo como mucho más circular, sin inventarnos absolutamente nada, sino haciendo lo que se hacía ya antiguamente, pero es más sencillo. La alimentación le damos mucha importancia, a la comida artesana y ecológica, y que sea producto local y ecológico. La conservación del entorno, estamos entrando en hacer ganadería regenerativa con nuestros poquitos animales, que no somos no tenemos muchos terrenos, tenemos una huerta, frutales, pero es todo en proporción pequeñita. Y también estamos haciendo una restauración de los ecosistemas y de la memoria histórica. Desde el principio es un terreno muy abandonado, con muy poca gente, y claro, el bosque nos come. Entonces nos parece muy interesante el volver a hacer praderas. Y luego la participación comunitaria en la mejora del entorno también es importante, el hacer colectivamente limpiezas de caminos y demás. Y en cuanto a la experiencia de los visitantes, de las personas que vienen hasta aquí a alojarse, pues lo que queremos ofrecerles es sobre todo ese contacto con la naturaleza, que para nosotros es vital. Y bueno, hemos hecho desde cosas muy organizadas como talleres, cursos, hasta decirles que nos acompañen en el día a día a lo que hacemos nosotros, a la huerta, a la cocina, a pastorear. Y entonces siempre que podemos ir, y sobre todo viendo el interés que hay, a veces hay gente que solamente quiere venir y bueno, respirar, levantarse, estar a gusto un poquito y ya está, y hay quien pide más contacto. Entonces siempre estamos ahí. El descubrimiento cultural para nosotros pues también es básico, porque bueno, pues eso es anclarles también a la realidad del territorio, ¿no? Y aquí procuramos pues ponerles en contacto también con locales, que vayan a hacer visitas a los productores. La verdad es que les hacemos unas rutas muy personalizadas a cada uno de lo que puede descubrir, de lo que le interesa, y siempre está en valor el poner en valor el territorio. Y el último proyecto... Bueno, como decíamos, esto va variando, esto es orgánico conforme pasa nuestra vida, conforme nos sentimos, conforme lo que necesitamos, y ahora estamos en un momento que nos parece muy importante, que hay que dar como un paso más hacia adelante, ¿no? Y hemos creado los ecorretos. Los ecorretos son 10 fines de semana temáticos sobre diferentes aspectos, ¿no? Agricultura, desde la huerta, desde también mindfulness, el contacto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, crear un santuario de abejas. Bueno, son diversos, pero en todos ellos lo que pretendemos también, aparte de que las personas que vienen se nutran un poco de la experiencia que hemos ido acumulando, enredamos a más gente, enredamos a gente que sabe más de ese tema, se viene el fin de semana, y luego también hacemos algo que mejore el entorno en el que nos encontramos. Entonces les proponemos como retos y construcciones varias para que queden en el lugar y que mejoren. O simplemente arreglar un camino o hacer una compostera para uso del resto del pueblo si la necesita, aspectos así. Entonces lo que proponemos es, para empezar, que el viajero sepa cuál es la huella de carbono que genera al viajar a nuestro alojamiento y que de alguna manera pueda revertirla, pero haciendo algo. Y ahí estamos. Nos gusta mucho la frase de mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Creemos
creemos en ello. El mundo está muy malito, pero nosotros no vamos a dejar de pelear y de poner nuestro pequeño grano para intentar mejorarlo un poquito. Muy bien, Alicia, Luismi, súper interesante como siempre. Yo que además os conozco desde hace muchos años, pues veo también un poco, ¿no?, el recorrido, la evolución que va teniendo el proyecto, de qué manera pues también se va reinventando, mejorando, haciendo propuestas en la línea que ha tenido siempre y que de algún modo pues generan para mí ese valor diferencial que tiene, que ustedes pues lo han resumido muy bien y que para mí sobre todo pues tiene esa mirada integral, holística, en donde sois mucho más que un simple alojamiento. Y hablando ya particularmente del segmento del turismo rural en España y viendo lo que ha sido su evolución a lo largo de las décadas, pues se ha priorizado mucho el reproducir esos modelos de desarrollo urbanístico más propios del litoral, muchas veces en entornos de interior rurales, en donde se ha perdido un poco, se ha obviado, se ha olvidado esa esencia rural, ese valor de vivir en comunidad, esos trabajos comunales, ¿no?, en donde antiguamente pues unos se ayudaban con los otros, y en contextos en donde hay poca población como el que en donde estáis vosotros ubicados, pues adquiere todavía mucho más sentido y mucha más relevancia. Yo creo que eso es algo que ha estado intrínseco al ADN del proyecto del agroturismo Maricruz. Y a partir de ahí pues habéis ido tejiendo una propuesta que tiene muchísimos matices, que es muy rica, yo creo, y que ahora pues yendo un poco en consonancia con todo este movimiento, este debate que estamos teniendo, ¿no?, en torno a la regeneración, pues estáis yendo, digamos, un paso por delante y haciendo camino al andar, ¿no? Yo también soy mucho de esa última frase que habéis puesto y que yo creo que también es muy inspiradora, ¿no?, en sí misma. Así que muchas gracias. Y como le dije a Anne, pues tendremos ahora un ratito para seguir profundizando e irles trasladando algunas preguntas que nos están llegando ya por el chat. Animo una vez más a la gente que está siguiéndonos en directo a lanzarnos sus preguntas y sus inquietudes a través del chat, que tendremos un ratito en la parte final de la sesión para irlas respondiendo. Nos vamos ahora al otro lado del Atlántico, a México, a escuchar a Mauricio Miramontes de la mano del Mono. Un gusto, un placer también poder estar esta tarde con él, poder compartir este ratito y escuchar pues de esos proyectos, de esas iniciativas que están impulsando y apoyando desde la mano del Mono en clave regenerativa. Así que Mauricio, tu turno, adelante. Gracias, Javi, muchísimas gracias. Mira, qué interesante, Luismi y Anne, a mí también me tocó estar desde muy chiquitillo en los Scouts y creo que ha sido definitivamente la escuela de vida que me ha marcado estar en donde ando. Y bueno, pues, Xavi, eso, sí, podemos compartir. Creo que pues de nuestra parte, una de las cosas que en el camino de andar metido en el monte, luego entender y ver cómo las montañas donde estábamos, pues veíamos que cada vez había menos bosque o cada vez podías empezar a subir más arriba porque ya había, ya había menos bosque abajo y ríos que con mucha más afluencia, que luego había menos afluencia, en fin. Y luego nos topamos, o sea, como profundizando en esto, nos topamos con esta realidad de que en Latinoamérica hoy el 94% de las especies de vida silvestre están en declive y que del 80% de la biodiversidad que existe en México y en Latinoamérica, si pasamos a la siguiente, Xavi, porfa, esa biodiversidad está en el 6% de las tierras de la población de Latinoamérica. Y esta población, pues, es población rural, población indígena. Entonces, ahí hay como un tema importante, si pasamos, Xavi, que platicamos sobre regeneración, si nosotros trabajamos con turismo regenerativo o turismo sustentable, y también coincido que más allá del concepto, para nosotros internamente en la mano del mono ha sido toda una conversión que llevamos años, decidir si queremos o no
estar en este espacio de este nuevo concepto, ¿no? Inicialmente de regeneración y platicamos de eso. Si nosotros vamos a cualquier comunidad aquí en México y preguntamos, oye, ¿hacen turismo regenerativo? La gente, o sea, la pregunta es, ¿con qué se come eso? O sea, no sé, hacemos turismo. Pero como un concepto nuevo, ¿no? Pero si entendemos un poquito más de fondo cómo se está haciendo ese turismo, pues nos encontramos que realmente, si bien no es el concepto utilizado, que es un concepto que apenas se integra, pero en lo local hay muchísimas cosas que se hacen de regeneración. Entonces creemos que es un viejo paradigma utilizado, o sea, vivido por muchísimas comunidades locales y que como sector estamos en ese proceso de entenderlo, de aprenderlo, de nombrarlo y entonces desde ese viaje en el que estamos, pues compartimos algunas cosas muy prácticas donde le hemos buscado conectar tanto vivencia local, algunas veces desde cosmovisiones de comunidades indígenas, y bueno, los retos, ¿no? que tenemos en los territorios. Entonces, en la mano del mono, si avanzamos, Xavi, porfa, pues tenemos 15 años uniendo manos locales y co-creando impactos globales. O sea, también creemos que estos procesos necesariamente surgen desde el territorio. No hay un checklist de qué sí hacer y qué no hacer. No, ese paradigma de sustentabilidad, donde hay un manual que dice qué hacer y vas completando esas buenas prácticas. Me parece que de lo valioso de la mirada de la regeneración es que pues los retos están en el territorio y las respuestas también vienen desde el territorio. Entonces, bueno, esto es lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? O sea, unir estas líderes, personas locales y generar juntos, pues, impactos globales. Y si avanzamos, comparto concretamente... 5 minutitos ya, Mauricio. Perfecto, gracias. Entonces, ¿cómo hacemos esta mirada esta pregunta de si el turismo regenera o degenera? Entonces, vemos estos 5 aspectos de si el capital natural, el capital social, el humano, el financiero y el físico, y platicamos con la gente y tenemos esta herramienta para entender si esto está regenerando o degenerando. Y bueno, pues nos encontramos que más del 80% de las empresas están dentro de su modelo de negocio impactando biodiversidad, que casi el 80% considera que fortalece las alianzas y la gobernanza local. También hay un incremento del 10% al 42% de participación de mujeres dentro de las empresas. En cuanto al tema económico, pues se incrementan 40% los ingresos en las empresas y el 25% de esto es generado, o sea, el 25% de la economía de la comunidad es aportada por turismo y finalmente de estas ganancias el 70% se invierten en vivienda. Entonces creemos que hay en la economía, pues hay distintos aspectos, distintas miradas que favorecen regeneración. Y ya muy concretamente en cuanto a prácticas de cómo lo estamos haciendo, pues tenemos esta herramienta que se llama Market Ready Tourism, como turismo listo para mercado, que es un modelo que guía a empresas y destinos emergentes a estar listos y conectados con mercados especializados, incentivando la regeneración de áreas naturales y bueno, esto ha facilitado crear certidumbre para que empresas chiquititas, muchas de base comunitaria, puedan estar conectados con sus socios comerciales y se favorezca todos estos propósitos de regeneración que tienen en sus territorios. Bueno, hemos trabajado con más de 650 empresas en 100 áreas naturales que tienen un impacto en poquito más de 9,000 familias. Otra de las herramientas, si avanzamos, Xavi, porfa, se llama Metiches por Naturaleza y todas tienen un componente de tecnología que facilite la colaboración, porque creemos que esa colaboración es clave y esto es un movimiento disruptivo que para meternos en lo que sí nos importa nuestra naturaleza, poniéndole cámaras de vigilancia con población local y visitantes. Entonces, a través de teléfonos, celulares, se registran
malas prácticas que están impactando o están degenerando naturaleza, y eso se visibiliza y se viraliza a través de redes sociales, generando presión y etiquetando a las autoridades o al sector privado que esté involucrado en esto, y bueno, esas prácticas se van cambiando. Entonces, en ese sentido, en La Paz, en Baja California Sur, pues con el huracán Norma se encallaron y se hundieron más de 70 embarcaciones con diésel, con baterías. Entonces es un impacto muy fuerte, y a través de este movimiento pues se han estado extrayendo estas embarcaciones y de manera colaborativa. Y bueno, distintos ejemplos de recuperación de playas y distintos ejemplos que se han trabajado por naturaleza. Y finalmente, ya para cerrar, la última es este sistema digital, si avanzamos, de reservaciones y manejo de visitantes, que detona financiamiento para invertir en biodiversidad y en adaptación climática de áreas naturales. Entonces, esto se desarrolló en alianza con ParkPass, en un equipo en Canadá, y Booking Cares Fund. Y es un sistema digital de reservaciones, es facilitar que la gente pueda reservar sus visitas respetando las capacidades de carga, ¿no? Entonces estamos por lanzar esta convocatoria nacional en México para traer las primeras áreas naturales público-privadas y comunitarias que integren tecnología y facilita que el visitante pueda, por un lado, reservar, pero también por otro lado pagar y donar para proyectos que se requieren de reforestación, de restauración de arrecifes, de educación ambiental, de comunicación, de vigilancia, en fin, una serie de necesidades que hoy tenemos menos de 10 pesos, o sea, menos de $1 al año por hectárea, y entonces hay una necesidad financiera importante para poder favorecer la regeneración. Entonces, bueno, esto estamos por lanzarlo y está diseñado pues para cualquier área natural, pública, privada, comunitaria en México, Latinoamérica de inicio. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, y bueno, intentando condensar esto lo más concretamente posible. Muy bien, Mauricio. Nada más, gracias. Mauricio, adelante. Sí, nomás la última como mensaje final, sí, Xavi, creo que la última, nomás como no sé si hay por ahí, no. No, perfecto, con eso estamos bien, Javi, gracias. Bueno, tendrás tiempo ahora de profundizar, matizar y complementar sin ningún problema, Mauricio. Yo creo que también ha sido muy interesante, ¿no?, ver esa mirada desde México, en este caso, desde el otro lado del Atlántico. Me quedo un poco pues con esa reflexión inicial que hiciste en tu intervención, ¿no?, hablando también de los conceptos, ¿no?, que más allá de los conceptos, pues lo importante es el contenido, algo que también Luismi y Alicia comentaron, y al final pues muchos de los postulados regenerativos son cuestiones que las propias comunidades han venido haciendo desde hace largo tiempo, ¿no?, en la gestión de espacios naturales, y de algún modo pues eso hay que ponerlo en valor también, y hay que saber verlo, identificarlo y acompañarlo también. Y bueno, y también creo que muy, muy interesantes los 3 proyectos que mencionas. Me parece también relevante ese matiz, ¿no?, de vincular la gestión de las reservas con la capacidad de carga de los lugares que se visitan, y además dando la posibilidad de donar parte del dinero vinculado a esas reservas para diferentes proyectos de conservación, es decir, propiciando ya desde antes de la visita, pues poder de algún modo pues dejar esa huella positiva, poder involucrarse en primera persona con los proyectos que se visitan, y son cuestiones que creo que bueno, que está bien, ¿no?, visibilizarlas, ponerlas encima de la mesa, que a buen seguro pues muestran un camino a transitar. Creo que hemos tenido una mirada de contexto súper rica a partir de las 3 intervenciones de Anne, de Alicia y Luismi y de Mauricio. Tenemos ya unas cuantas preguntas, la verdad, en el chat pendientes de ser respondidas, que vamos a dejar para el siguiente bloque, porque me gustaría ahora pues ahondar un poquitito más a partir de la experiencia de los tres panelistas, de los 3 proyectos y entidades representados en el webinar de hoy, para ir ahondando un poquito más pues
en cuestiones relacionadas con los proyectos y con las iniciativas que nos han ido presentando, ¿no? Volvemos un poco al punto de partida, a Anne Strewe, de la Fundación Canarina. Como decía al principio, hablando también un poco de tu experiencia, Anne, pues tienes un recorrido muy interesante como guía oficial, también como formadora, como educadora ambiental, esa mirada un poco desde la perspectiva turística y desde la perspectiva medioambiental, pues también te da como un punto de confluencia, creo que también reconocible, ¿no? en el ámbito y la temática que estamos tratando aquí, y un poco con esa mirada, con ese recorrido, y un poco teniendo en cuenta pues el proyecto del que nos has hablado en la Fundación Canarina, pero también otros de los proyectos que desarrolla la Fundación, que darían para hacer probablemente tres webinars como este. No sé si nos puedes dar algunas pinceladas sobre acciones concretas, posibles ideas concretas que se podrían tener en cuenta a corto y medio plazo para ir al menos promoviendo o generando, digamos, ese marco de reflexión en torno a la regeneración de espacios naturales en la isla, con esa mirada turística que lo impregna todo en Tenerife y en otros lugares turistizados, como puede ser la isla de Tenerife y otros, ¿no? Digamos que con ese bagaje y con ese recorrido que tú tienes, ¿por dónde crees que habría que empezar, ¿no? ¿Qué posibles ideas, qué posibles acciones habría que tener en cuenta para ir planteando primero ese necesario debate, esa necesaria reflexión, y luego sobre todo pasar a la acción, ¿no? Que es lo que todos queremos y queremos también? Ideas hay mil, o sea, lo que creo que falta es como conciencia y sensibilidad, ¿no? Entonces, pero, pues mira, lo primero que me viene a la cabeza, por ejemplo, el otro día estuve hablando con un chico que es ornitólogo y que me estaba hablando del estado tan lamentable en el que estaban todas las presas y las charcas, ¿no? Y me puse pues como a pensar, digo, en Canarias tenemos una cultura del agua que es única en el mundo, ¿no? Esa forma de captar y de guardar el agua desde las gavias, en las islas orientales, las charcas, las presas, los nateros. Es una cosa que además llama un montón la atención, el tema de las galerías, toda esta infraestructura hidráulica que existe, y se me ocurren un montón de pequeñas iniciativas que podrían estar vinculadas a esto, ¿no? Desde la rehabilitación de charcas y presas, siempre hay que buscarle la vuelta para que sea de uso público, ¿no? Para que la gente también lo pueda disfrutar, para que la gente lo pueda ver y poder poner un puesto de observación de aves, porque hoy en día las pocas charcas que quedan con la mínima agua, porque hace años que no llueve, son los puntos donde los ornitólogos van a sacar sus fotos, ¿no? Entonces, pues toda la parte de la infraestructura hidráulica en Canarias, yo creo que sería un puntazo poder recuperarla, ponerla en valor y además sacarle ese rendimiento, ¿no? Desde el punto de vista turístico o incluso para la población local, porque nadie, a lo mejor poder meterte en una galería y poder explicar cómo eran esas obras, cómo eran esos trabajos, cómo se alumbraba el agua, todo eso, hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Incluso desde la población local. Entonces, eso es algo que le he dado vueltas y que me parecería un buen ejemplo y una buena cosa, ¿no? Es recuperar patrimonio a la vez que ponerlo en valor y sacarle también un rendimiento. Luego después, pues a partir de lo que nosotros hacemos en la finca, creo que experiencias donde se pueda atraer talento a las zonas rurales, puede ser talento artístico, puede ser talento digital, puede ser talento de cualquier otro tipo, y aprovecharlo, ¿no? Para ponerlo en relación con emprendedores rurales, pueden ser viticultores, apicultores, ganaderos, agricultores, artesanos, y crear esa dinamización del mundo rural, ¿no? De gente que pueda, pues, quedarse ese tiempo ahí y que haya ese intercambio, ¿no? Y creo que eso también sería muy interesante, que surjan iniciativas, cada vez más iniciativas así. Y, y la parte del marina, me venía también un ejemplo importante que es quizá lo que hablamos siempre, ¿no? Es decir, el ejemplo de la Restinga, antes de crear la Reserva Marina del Hierro, todo el mundo estaba, mucha gente, ¿no? De los pescaderos estaban en contra. Se ha visto que ha sido una explosión de biodiversidad, que no se ha acabado la pesca y que además hay turismo relacionado con el buceo, ¿no? Entonces es como buscar ese tipo de cosas. Hay un montón de reservas marinas pendientes en Canarias de aprobación, pero me parecería súper interesante proteger a la vez que poder poner, pues eso, ¿no? Sacarle un rendimiento desde el punto de vista turístico. Entonces son tres cosas que están ahí, que creo que no serían demasiado complicadas
y que se podrían hacer en Canarias relativamente a corto o medio plazo. Pues creo que sí, que efectivamente has dado un poco en el clavo, ¿no? Con tres cuestiones relacionadas entre sí. Además, aprovecho un poco la primera temática que mencionas para comentar que justamente el tercer webinar que vamos a tener esta semana, el miércoles, va a tratar, ¿no? Sobre los retos que se presentan en torno a la gestión de dos recursos clave, como son el agua y la energía, en territorios insulares, como en el que nos encontramos, como Tenerife, en donde dada pues la gestión climática que tenemos en la actualidad, que va a más, pues, y también, pues, bueno, muchas otras cuestiones intrínsecas, digamos, al modelo que tenemos de desarrollo económico en la isla y también de desarrollo turístico, pues, esos retos cada vez son mayores, ¿no? Y hay que redoblar un poco, pues, el ingenio y probablemente una gran oportunidad es echar la mirada atrás, ¿no? A lo que se hacía antiguamente y aprender un poco pues de lo que era la realidad en estas islas hasta hace unas pocas décadas y extraer lo que sea positivo, ¿no? de todo eso y también me parece muy interesante esa conexión que haces, ¿no? Entre la gestión de determinados recursos naturales y el valor añadido que se puede crear en términos turísticos para propuestas que sean diferenciales, ¿no? Como el turismo ornitológico, has puesto un muy buen ejemplo con el Mar de las Calmas en la Restinga, en el sur del Hierro, probablemente en la zona Secten o Rasca, en el suroeste de Tenerife, tenemos otro gran, claro ejemplo, ¿no? De hasta qué punto se podría generar una propuesta ecoturística de gran valor en conexión con una biodiversidad que es única a nivel mundial, con toda la riqueza que hay de cetáceos, de tortugas marinas y de biodiversidad marina en general. Y probablemente pues esa sea una clave muy, muy interesante que puede propiciar la regeneración de espacios naturales a la vez, digamos, que se promueven propuestas turísticas no solo de bajo impacto, sino de impacto positivo, ¿no? Animo incluso a que las personas que nos están siguiendo y que verán la retransmisión a posteriori, pues no solo sigan el resto de webinar mañana y pasado, sino que escuchen los podcasts que hemos subido al perfil de iVoox de Regenérate, porque en la conversación que tuvimos con Irene Staun, en el podcast vinculado al tercer webinar, también hablamos un poco de todas estas cuestiones y se pusieron encima de la mesa pues ideas que van muy en la línea, en consonancia con lo que acaba de comentar Anne. Siguiendo un poco con esta segunda ronda de intervenciones, me voy con Alicia y Luismi porque me gustaría un poco extraer pues alguna conclusión con vosotros en clave de aprendizaje, ¿no? De lo que ha sido el aprendizaje de vuestro proyecto, que como decíamos antes es más que un alojamiento, es muchas cosas, es un proyecto de gestión integral del territorio en donde el alojamiento es una pata más, ¿no? Entonces me gustaría que, no sé si podéis dar algún consejo, alguna recomendación, algún aprendizaje, ¿no? Sobre los retos que habéis tenido que superar y los aprendizajes que habéis tenido que integrar, digamos, en este proceso que pueda servir de algún modo a otros alojamientos de ámbito rural que nos estén escuchando, tanto en directo como en diferido, y que de algún modo pues les puedan inspirar en un proceso parecido, ya sea que estén en el punto que sea, ¿no? Porque da igual que a lo mejor estén en un punto a lo mejor más avanzado o en una fase más embrionaria, probablemente ese proceso, ese aprendizaje pues pueda ser igualmente válido. Nosotros hemos participado con el departamento, me centro. Hemos participado con el Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra en hacer formaciones y demás. Se ha empezado, había mucha gente, a ver, la sostenibilidad, ¿no? Parece casi un checklist, ¿no? De cosas a conseguir y demás. Y en ese camino hacia mejorar hay muchas personas que se atascan. Ahora trabajando con esas personas, muchas personas atascadas, hablando de turismo regenerativo, joder, de repente han amanecido, ¿no? Es como, ostras, esto lo cambia todo, ¿no? No es hacer un checklist, sino que es otro concepto, ¿no? Y ha sido como para nosotros muy gratificante el poder trabajar.
no es una meta, no es una meta la regeneración, ni es una meta la sostenibilidad. No obsesionarse con eso, cada uno está en un momento, y además lo bueno que hay es que cada uno está en un momento, pero cada uno es bueno en su cosa. Nosotros podemos llevar muchos años, pero ahí viene alguien que acaba de empezar en este mundo y te puede dar un montón de consejos. Y entonces lo bueno es que ahora podemos compartirlo. Y ahora hay mucha gente preocupada por lo mismo, con lo cual es básico hacer red para no chocar todos con los mismos problemas. Si nosotros ahora que tenemos biomasa en nuestras calefacciones nos queremos pasar a otro sistema, tenemos un montón de gente que ya está utilizando otros sistemas, con lo cual es mucho más fácil, ¿no? O sea, solo no puedes, con amigos sí. Cuando hablamos de regeneración, pues estamos tocando como... O sea, cuando nosotros estamos ayudando a la gente, tienes que ir a lo profundo, ¿no? Tienes que ir al sentir de la persona, que le mueve. Y eso es algo que cuesta bastante desenredarlo, ¿no? No estamos acostumbrados a ir a qué nos mueve, qué queremos en la vida, qué podemos cambiar, ¿no? Y nos encontramos que a mucha gente, cada uno se queda enganchado en algún sitio, ¿no? Y lo que sí que destacaríamos es que es muy importante la colaboración, y la colaboración también público-privada, para que estos pequeños alojamientos, somos pequeños alojamientos y hacemos un poco de todo, y muchas veces no nos da la vida, ¿no? Tenemos muchas ideas, como decía, pero no podemos implementarlas. Entonces, con esto sí que puede ser, ¿no?, una posibilidad de que nos ayuden a ir hacia adelante. O sea, que sería importante que las instituciones estuvieran detrás haciendo un poco seguimiento y ayudando. No sé si te he contestado, igual me he liado un poco. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, me quedo con ese concepto de hacer red, ¿no?, que es una cuestión que, bueno, tú lo sabes bien, Luis, y tú también, Alicia, que hemos estado en talleres unas cuantas veces, hemos estado en talleres incluso ahí en Agroturismo Maricruz alguna que otra vez, y cuando estamos con iguales, digamos, cuesta a veces entender ese concepto de cooperación, ¿no? Nosotros a veces, para un poco llamar la atención, hablamos de competencia, ¿no? Cuando tienes que cooperar con el que supuestamente es tu competidor, a veces hay una barrera, ¿no?, de entrada, porque dices, ¿cómo me voy a sentar yo con este alojamiento que estamos compitiendo, entre comillas, por los mismos usuarios, los mismos clientes? Y sucede lo mismo en otros ámbitos, en otros sectores, en perfiles profesionales variados y variopintos, pero realmente es un paso clave, ¿no?, a la hora de ir más lejos, de llegar más lejos, de caminar juntos, ¿no?, digamos, juntos se llega probablemente más lejos, y ese concepto final, ¿no?, de colaboración público-privada probablemente pues es clave, ¿no?, el de la gobernanza para cualquier proyecto que conlleve planificación a medio o largo plazo, y por ende pues la regeneración no tiene que ser menos que eso. Así que yo creo que son dos conceptos interesantes, y está bien, ¿no?, también ponerlos encima de la mesa. Nos vamos con Mauricio, si les parece, Mauricio, viendo un poco pues esos ejemplos, ¿no?, que nos has puesto encima de la mesa, también el bagaje que tiene la mano del mono trabajando en diferentes países en América Latina, en ese proceso, ¿no?, también de pasar, digamos, o de transitar entre un enfoque de sostenibilidad hacia un enfoque de regeneración. No, me llamó ahora la atención cuando Luis me comentaba lo del checklist, ¿no?, de la sostenibilidad, que fue una cuestión que hablamos el otro día en la previa del podcast, ¿no?, que la regeneración tiene que ser algo que va más allá que eso, ¿no?, que no se trata de cumplir con esto, con lo otro, con lo demás allá, sino que conlleva, digamos, un viaje hacia el interior y hacia todo lo que rodea, digamos, a los proyectos, en este caso a las áreas naturales, que es mucho más integral, que abarca muchas más cosas. Pero también te hago una pregunta muy similar a la de Anne, ¿no? De alguna manera podrías
trasladarnos, poner encima de la mesa algunas ideas prácticas, ¿no? que podrían ser prioritarias a la hora de poder consolidar un modelo de regeneración turística en espacios naturales. ¿Por dónde crees que habría que transitar o qué es en dónde crees que habría que poner el foco para poner encima de la mesa ideas que sean, pues eso, prácticas y que vayan un poco en esa sintonía? Gracias, Javi. Sí, coincide, fíjate que nos tocó participar en el 2006 y del 2006 al 2010 en el diseño y la implementación de la norma mexicana de sustentabilidad del ecoturismo. Y en ese proceso, cuando estábamos haciendo la evaluación de qué tan eficiente había sido esta como política pública y los distintos proyectos pilotos que se habían hecho en el sur de México, con más o menos como 42 empresas con las que se trabajaron. Era muy interesante porque había muchas experiencias, es decir, en la selva, que decían, híjole, pues aquí tenemos que, porque hay que cumplir el checklist, captar agua de lluvia y se nos revientan las mangueras. Está el río aquí al lado, se nos revientan las mangueras de tener el agua de lluvia del techo. Pero como que este tema de cumplir con el checklist, ¿no? O hay que poner el biodigestor, y entonces tenían bacterias, y decía la señora ahí en Veracruz, decía, no, pues yo lo que aprendí es mandar a mis hijos a hacer popó a las cabañas. Digo, ¿por? Dice, pues sí, es que como nos dijeron que hay unos animalitos ahí en esa caja que tienen que comer y comen popó, y como no tenemos visitantes, pues ahí estamos mandando a toda la familia que hagan popó para que le den de comer a los animalitos. Los animalitos eran las bacterias, ¿no? Entonces, como esta mirada que coincido con Luismi del checklist con la respuesta y esa perspectiva de decir hay que cumplir con esto, a una mirada de no es el checklist, o sea, no hay una respuesta dada, sino desde el territorio, desde las redes, cómo construimos y cómo respondemos a los retos muy particulares. Entonces, como ideas muy concretas que un poco es ahondar en lo que compartía Javi, o sea, en México, dentro de las áreas naturales tenemos un presupuesto de 10 pesos, eso es menos de medio euro por hectárea por año. Y hay un guardaparque por cada 55,000 canchas de fútbol de área natural. Y esa es la capacidad actual que hay es una realidad compartida en Latinoamérica. Entonces, pues estamos innovando con esta tecnología para facilitar poder detonar financiamiento para esos costos externalizados del turismo. O sea, ese costo que lo viene tomando la comunidad porque las aguas residuales no se tratan, o por los residuos sólidos, o porque hubo un incendio, o porque distintos factores, o por los arrecifes, que también están, el 70% de arrecifes ya los hemos perdido, y el turismo es uno de los factores. Entonces, ¿cómo creamos financiamiento para poder invertir en estas prácticas, estos retos que tenemos? Y bueno, yo creo que esa es una de los... Ahorita estamos en las fases de experimentación con las primeras áreas naturales, ya con tecnología, y creemos que hay un potencial enorme de no solamente facilitar la experiencia del visitante y que el gestor del área natural, el propietario, pueda tener una gestión también muy, muy práctica, sino que aparte podemos invertir en biodiversidad y en adaptación climática. Luego, la otra realidad que tenemos, Javi, en México, y pasa muy parecido en Latinoamérica, es que de los 40 millones de visitantes, poquito más que recibimos, o turistas internacionales que recibimos en México, más del 85% se van a estos destinos de all inclusive, de Cancún, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Los Cabos y Ciudad de México. Entonces, solamente el 15% visita otros territorios de México. Y al revés de la oferta, las empresas locales, como el 85%, no tienen las herramientas necesarias para poder conectar con estos turistas visitantes. Entonces, ahí hay otro gap importante, o sea, otro vacío de cómo fortalecemos estas empresas MIPYMES y muchas de base comunitaria para facilitar que encuentren estos visitantes, que por lo general estas MIPYMES son quienes tienen ahí el corazón puesto en su territorio, en sus comunidades, pero tienen barreras de mercado por resolver. Entonces, bueno, o sea, con esta plataforma es una plataforma de B2B, de negocios que conecta con negocios, facilitamos crear certidumbre para que estas empresas chiquitas puedan
conectar y tener clientes respetando capacidades de carga, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay otra práctica y si bien ya esto ya lleva 10 años funcionando en México y con mucha inspiración de modelos en Canadá y aplicándose en otros países de Latinoamérica, pues todavía sigue habiendo muchos retos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como otra de las cosas, como ideas muy prácticas y muy concretas. Y bueno, viene esta otra conversación que tenemos con Secretaría de Turismo en México, donde la pregunta es, ¿se puede hacer una política pública de turismo regenerativo? O sea, ¿puede haber una norma mexicana de turismo regenerativo? Y es una pregunta, o sea, ¿cómo se pone esto a nivel nacional? Entonces, bueno, empezamos con este directorio de empresas transitando hacia la regeneración. Entonces, hay 81 empresas que se apuntan diciendo cómo hacen prácticas regenerativas y se están integrando en un directorio digital para que se distribuye con socios comerciales. Y bueno, hay como experimentos en este tema de integrar este paradigma de regeneración con tecnología y con dinámicas turísticas de mercado. Y bueno, hasta aquí comparto, Javi. Gracias. Muy bien, Mauricio. Bueno, súper interesante. Si les parece, nos quedan 15, 20 minutitos todavía. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tenemos del público, de personas que nos están siguiendo en directo, que están dirigidas de forma particular, pues, a alguno de ustedes. Empezamos por Anne. Una pregunta doble de Aida Cedrés, la unifico en una sola. Pregunta qué receptividad muestra la comunidad local respecto a lo que fue y lo que es hoy la finca. Y pregunta también si tienen algunas conclusiones ya, al menos preliminares, de ese diagnóstico participativo y si es así, si han analizado ya posibles pasos para ayudar desde la finca. Pues muchas gracias por la pregunta. Aida, creo que me dijiste. Sí, A ver, respecto a la receptividad de la comunidad local respecto a lo que era y lo que es hoy la finca, en realidad lo que es la finca hoy todavía no se sabe. Nosotros llevamos 2 años y medio, casi 3, trabajando de puertas para adentro. La finca todavía no está abierta. Antes de abrirla queríamos hacer ese diagnóstico. Pero sí te puedo decir la receptividad que tiene la gente al diagnóstico. El simple hecho de salir y preguntar, lo estamos haciendo en colaboración con varias personas que tienen formación en sociología, el salir y preguntar y que la gente se pueda desahogar y crear unos espacios y decir, oye, tú, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo ves tú la situación del mundo rural? ¿Por qué ya no tienes tierra? ¿No la tienes? ¿Cuál es no? ¿Cómo es tu relación con la cooperativa? ¿Tienes problemas con el agua? No, el simple hecho de darles un espacio para poder hablar ha tenido una acogida muy grande. Entonces, sí que hace falta, notamos que hace falta como esos espacios donde se puedan expresar, ¿no? Es súper importante. Y respecto a los resultados del diagnóstico, sí que tenemos unos resultados. Justo en estos días estamos recibiendo esos resultados y esos análisis. Y por un lado, pues ya es una confirmación de lo que todo el mundo puede llegar a sospechar, que es falta de implicación y voluntad política, la precariedad del sector, ¿no? La falta de relevo generacional, porque el campo está visto como algo, pues eso, muy duro, ¿no? Y muy precario. La falta de canales seguros de comercialización también es un problema grande, sobre todo en ecológico. La falta de dinamización, el abandono, ¿no? De lo que es el campo, que lo llevamos viviendo en Canarias, pues desde los años 70, 60, ¿no? Que empezó toda esta historia del turismo, propiciada por todos los factores anteriores. También hay un tema de burocracia, ¿no? De poder optar a subvenciones, poder dirigirse a la administración. Hay mucha gente que no tiene la formación, la capacidad, el tiempo. Entonces, falta esa ayuda, ¿no? Para poder llegar a entender todo ese entramado burocrático a la hora de pedir ayuda, ¿no? A la administración, si es que existe. Y luego 2 grandísimas que son la dificultad en acceder a tierras y agua. O sea, la falta de acceso fácil a tierra y a agua, ¿no? Hay algunas que se van a poder dinamizar o intentar, digamos, mover desde la fundación, otras que no dependen de nosotros, ¿no? Pero bueno, esos son los grandes problemas que entiendo que van a ser los de todo el mundo, ¿no? Sigo contigo, Anne, porque tenemos otra pregunta de José, a raíz de tu intervención, que pregunta cuál es la población beneficiada. No sé si puedes matizar algo en torno a esta pregunta. Ya has comentado que es gente del entorno, pero a lo mejor perfiles o bueno, cuál es a lo mejor el radio de acción más concreto. Y luego,
hecho un poco el diagnóstico que acabas de resumir. Pregunta cómo están programadas las acciones en el tiempo, que entiendo que sería pues el siguiente paso, ¿no? A partir del diagnóstico, pues cómo están articulando un plan de acción para poder implicar a todas esas personas en la finca, ¿no? Exacto, justo ese es el siguiente paso. Como te decía, estamos justo recibiendo esos resultados. Nos entregaron el diagnóstico y un plan, un esbozo de plan de acción que ahora tendremos que consensuar y perfilar entre todos de aquí a final de año para ya en 2025 arrancar con las acciones. Pero creo que un poco en parte he podido contestar, ¿no? Con las líneas grandes que vemos, algunas podremos acometerlas desde la fundación y otras no. En cuanto a la población beneficiada, pues digamos que el diagnóstico se ha tocado todo el municipio de San Miguel de Abona, desde pues las oficinas de extensión agraria hasta el ayuntamiento, agricultores, ganaderos, apicultores, artesanos, gente que está vinculada con el mundo rural. Con el tema del agua, la cooperativa, o sea, hemos tocado un poco todos los actores que hemos considerado relevantes, mercadillo, el agricultor, todos los que hemos considerado relevantes a los productores ecológicos, en lo que es el mundo rural del municipio de San Miguel, ¿no? También incluso agricultores y agricultoras ya retirados, que tienen a lo mejor tierra, pero ya no, entonces, ¿por qué? Vemos que hay una necesidad muy grande también de rescate de saberes tradicionales que se están perdiendo. San Miguel tiene una tradición agrícola muy fuerte y es una pena porque se está perdiendo, ¿no? Por todos esos problemas. Entonces, es un campo de acción gigantesco, gigantesco. Ojalá podamos desde la fundación, con los recursos con los que contamos, pues vamos a necesitar sentarnos, priorizar y decir, pues mira, aquí podemos intervenir y a lo mejor podemos tocar aquí, pero vamos a tener que, son muchas cosas, demasiadas. Genial, Ania. Me parece también muy relevante, ¿no? Esa diversidad de perfiles que han implicado en el proceso. Y yo creo bueno, que habrá que irlo acompañando muy de cerca porque probablemente, bueno, ya de por sí está siendo, creo que, una referencia, ¿no? En clave participativa. Y ojalá que todo ese diagnóstico, todas esas aportaciones se puedan transformar en acciones que den frutos, ¿no? Nunca mejor dicho, porque al final hablamos también de una finca, ¿no? En este caso. Seguimos con las preguntas. También Aida nos ha hecho un par de preguntas para Alicia y Luismi. Por un lado, pregunta cómo ha acogido el resto de empresas de turismo rural y agrícolas de la zona vuestro proyecto y si habéis inspirado otros proyectos, un poco también en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa necesaria o de ese necesario trabajo en red y de esa necesaria gobernanza vinculada a proyectos como el vuestro. Gracias, Aida. Pues la verdad es que nos sentimos muy bien acogidos desde el principio por la gente del lugar. Ahora sí que hay más, pero antes éramos unos neorurales de estos que bueno, nos decía que a ver qué hacíamos aquí, ¿no? Entonces, que estábamos locos viniendo a un pueblo tan pequeñito, con gente tan mayor. Pero bueno, enseguida, la verdad es que enseguida fuimos entrando en el mundo rural, intentando aprender. Nos metimos en la Asociación de Turismo de la zona y la gente estaba encantada con nosotros porque veníamos con una energía que, bueno, pues que cuando viene gente nueva con energía, eso también ayuda, ¿no? Gente joven. Entonces, pues éramos un chollete porque, claro, estábamos aquí con todo el tiempo del mundo y todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces ahí la verdad que, bueno, pues que dimos y también nos aportaron un montón y fuimos muy bien acogidos. Y también nos venían muchos clientes, pues que nos veían como que habíamos sido capaces de dar ese salto pues eso, a la piscina, ¿no? Y a buscar nuestro proyecto y mucha gente pues quiere ir a vivir al pueblo y no sabe cómo y era como, ¿vosotros cómo lo habéis hecho? ¿No? Y venían muchos un poco preguntando y queriendo pues que les animáramos, ¿no? Al final a dar ellos también ese salto y luego nos comunicaban pues que efectivamente que se habían puesto una pequeña casa o que habían hecho su pequeño proyecto y para nosotros ha sido desde el principio también muy ilusionante, ¿no? O sea, hacer, pues bueno, ser un poco referentes y bueno, y animar y hasta hace poco vino un chico buscando pues eso, un poco de respuestas ya más
más concretas porque quería poner unas cabañas en otra zona de España y bueno, a ver cómo lo hace, cómo tal, cómo cual, ¿no? Y bueno, y encantados de poder ayudar también, ¿no? Sí, nos gusta decir que son pequeños chispazos, ¿no? Y la verdad es que se han instalado, yo creo que 6 o 7 proyectos ya nos han dicho que lo han hecho realidad. Y respecto a la otra, o sea, la parte agrícola, pues bueno, o sea, somos muy pequeños. Nosotros lo que hemos hecho es recular casi. Nos hemos ido a la... Hemos pasado de lo que hay ahora de la ganadería intensiva y la ganadería más grande al campesinado, ¿no? A volver a prácticas de campesinado. Entonces sí que hemos conectado con todos los abuelos porque era muy importante todo lo que nos decían del conocimiento que tenían ellos del lugar. Y sí que hemos visto, por ejemplo, en pequeña escala, pero porque también el tiempo cambia, no vamos a echarnos flores, ¿no? Todas las huertas se hacían con pesticidas y nosotros fuimos los primeros y el vecino nos decía, échale, que no. Si quieres le echo yo pesticida, que no le eches pesticida, que ya va a actuar. Y en ese momento no echar pesticida era un acto de fe, porque todo el entorno echaba pesticidas. Entonces era como, bueno, y ahora sin embargo es al revés. O sea, no hay nadie echa pesticidas en todas las huertas de familiares del pueblo. Y claro que se nota una gran diferencia, porque cuando viene una plaga, se va. O sea, le tienes que ayudar un poquito con otras prácticas, ¿no? Con prácticas respetuosas. Pero se ve un cambio. Alicia, Luis, si les parece también una pregunta, a ver si pueden responderla de forma concisa, porque me parece que es súper interesante, que también pregunta Aida, qué clientes eligen Agroturismo Maricruz y sobre todo cómo llegan a ustedes, ¿no? Me parece también relevante que expliquen cuál es vuestra política comercial, entre comillas, porque también creo que marca un poco un sello propio y creo que también va en la línea, ¿no? De poner justamente, o sea, de proyectar una comunicación y una comercialización con valor añadido, ¿no? Que pone el foco en lo que les diferencia, en canales muy segmentados y que todo va en sintonía también con el core, con el enfoque que tiene el propio proyecto, ¿no? Bueno, pues lo principal es la web. La web no te va a fallar. Facebook se irá, Instagram se irá, Instagram decidirá que tú ya no eres interesante y al final es la web, es tu blog. Puede haber y tienes otros canales, ¿no? Pero principalmente nosotros siempre o sea, nacimos en el 2000, ha sido la web. Y luego las redes, pues hay que utilizarlas, está todo el mundo, es la gran calle en la que pasea todo el mundo, pero sabiendo eso, que hoy están y mañana se van, utilizándolo en tu beneficio, no siendo esclavo de las redes, ¿no? Entonces sí que tenemos canales, sobre todo con los clientes que han pasado aquí, directos de WhatsApp, de grupos de difusión, vamos contando las cosas que van pasando, hay que darle una vuelta a todo esto e intentar ver lo que necesitas y desde luego utilizar las redes para cada cual con su objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de clientes nos vienen? Pues nos vienen perfiles así como bastante claros, familias con niños que quieren vivir la granja por todas las actividades que hacemos de granja y cada vez hay más público que está conectado con la ecología, ¿no? Entonces sí que aparecen perfiles, ahora con las cabañas también aparecen parejas interesadas en este tipo de turismo, ¿no? Muy bien, tenemos un par de preguntas para Mauricio también. Javier Sosa pregunta si te refieres, Mauricio, a la financiación de tasa turística para financiar proyectos regenerativos. Entiendo que en relación al último proyecto que mencionaste, no hablamos exactamente de una tasa turística, ¿no? Sino algo, bueno,
poco similar, ¿no? Porque sería más en clave de donación, de decisión del propio viajero, ¿no? Y eso marca un poco una diferencia sobre algo impuesto, ¿no? Digamos. Claro, sí, toma distintas formas. Gracias, Javier, por la pregunta. Toma distintas formas. O sea, por un lado, creo que son tres oportunidades de incrementar financiamiento de manera muy significativa. O sea, por un lado, la posibilidad de que a la hora de que la persona de su teléfono, en su computadora, esto en el contexto de que tenemos una brecha digital grande, ¿verdad? De MIPYMES y sobre todo de base comunitaria. Entonces, facilitando que el visitante pueda hacer su reservación y sus pagos, ahí se pueden integrar venta de artesanía, se pueden integrar venta de producción de miel, de mermeladas, de lo que sea de producción local, y es digitalizar este canal de comercialización para que estas producciones locales con esta mirada regenerativa puedan salir a mercado y vender y incrementar ese financiamiento. Luego, la segunda posibilidad es que se integra una cuota de manejo del área natural. Y esta cuota puede ir desde 2 euros, 3, 4 euros, y es una cuota fija que se integra como parte del manejo del área natural, aparte de los servicios que se vayan a comprar. Entonces eso, por ejemplo, en el caso de playas en México, que tenemos un presupuesto de más o menos 1,000 y poquito euros al año para manejar 300,000 visitantes, más de 300,000. Entonces, no alcanza ni para el papel de baño, me explico, o sea, no alcanza ni para los baños, es un costo. Entonces tenemos un reto muy grande de manejo, de gestión de aguas residuales, de basura, etcétera. Entonces, solo integrando 2 euros por persona, incrementamos esto a 11 millones de pesos, que son un poco más de 600,000 euros, solamente con 2 euros. Si ya el turista ya viajó hasta Baja California Sur, 2 euros es una cerveza, ¿sabes? Como no, sí, por supuesto que lo ponen. Entonces es una cuota de manejo del área natural y con un incremento de 1,000 euros a 600,000 euros para invertir en biodiversidad, en restauración de playas, en programas de educación ambiental. Hay un potencial ahí enorme. Y finalmente, el tercer componente es de donativo, o sea, decir, oye, estamos haciendo este programa de monitoreo de lobos marinos, este programa de restauración de bosques donde habita mariposa monarca, esta restauración de arrecifes o esta reforestación. Y como el sistema te permite, así como tú reservas una habitación, te permite tener comunicación automatizada con los visitantes pre y post visita. Entonces, oye, ya lo visitaste y oye, ¿quieres donar a la campaña de educación ambiental, a la restauración del bosque, a la restauración de arrecifes? Y la gente puede poner otros 10 euros, ¿sabes? 15 euros o 10 o 1,000, lo que elijan. Entonces, abres otra posibilidad de financiamiento para las necesidades muy particulares del área. Y también el tema de rendición de cuentas se digitaliza, ¿verdad? O sea, gracias con estos tantos cientos de miles de euros, logramos esto y se comunica al visitante. Entonces, como tienes esta capacidad tecnológica de enganchar al visitante, que sea partícipe, no solamente durante la visita, sino desde antes de la visita le puedes ir comunicando para incidir en su comportamiento, y después de la visita, pues esta posibilidad, ¿verdad?, de aportar económicamente. Entonces, con estos tres áreas de incrementar la venta de productos locales o artesanías, más la cuota de manejo, más la invitación a donativos de proyectos específicos, con el flujo de visitantes que tenemos en México y que hay también en muchas áreas naturales en Latinoamérica y seguramente también en España, hay un potencial con dinámicas basadas en mercado, que un poco esa es la lógica, que el propio, o sea, que ese costo del turismo deje de estar cargado en la comunidad local, que esté puesto en la ONG que está ahí rascando y haciendo maravillas, o la fundación, y que pueda ser compartido con el propio visitante. Entonces, bueno, el potencial. Interesante, Mauricio. Yo creo que es un cambio de paradigma súper necesario que hay que hacer no solo en México, sino en muchos otros lugares, también aquí en Tenerife. Hay otra pregunta también para ti de Irais González, que pregunta específicamente, ella trabaja como consultora en turismo en el Estado de México y están trabajando en una experiencia de turismo regenerativo muy interesante con una comunidad indígena.
Si puedes brevemente, eso sí, Mauricio, explicarle cómo integrar en la plataforma de comercialización y en el libro que mencionabas antes. Sí, si gustan, si nos pueden escribir a info@lamanodelmono.org y con mucho gusto ahí abrimos esta conversación. Y bueno, la plataforma se ve en marketreadytourism.org y ahí está la primera base de las empresas que están conectando, empresas con prácticas regenerativas o con mirada regenerativa, conectando con socios comerciales. Entonces, por ahí abrimos esa comunicación. Por ahí tenemos el correo electrónico de La Mano del Mono. Hay algunas preguntas todavía, estamos entrando ya casi que en la recta final. No quiero dejar de hacer esta pregunta a Luismi y Alicia porque me parece súper interesante por parte de Jaime Muñoz, conocido guía y compañero de una empresa de turismo activo aquí en Tenerife, que le pregunta a Luismi y Alicia qué barreras o cambios en el modelo de negocio habéis tenido que afrontar debido a que la normativa local, regional vigente en vuestra zona no considere modelos de negocio como el vuestro, ¿no? Yo creo que también es un tema, ¿no? Un tema interesante con el que se enfrentan muchas veces iniciativas como la vuestra. Bueno, la verdad que muchas barreras no nos hemos encontrado. A veces hemos sido más rápidos en poner cosas en marcha y otras veces nos hemos quedado un poquito más atrás pensando que iba a ser más complicado de cara a la legislación también el implementarlo, ¿no? Entonces sí que hemos sido a veces sin decir mucho lo que hacíamos y a veces un poco cautos, ¿no? También. Pero sí que es verdad que no hemos tenido muchas trabas a nivel administrativo y a nivel local tampoco. Yo creo que se han entendido los pasos que íbamos a dar y bueno, y bastante, yo creo que nos hemos, ¿no?, manejado bastante bien. Entre aguas, a veces. Bueno, muy bien, pues voy a aprovechar una pregunta que ha hecho Alberto de Armas, que además es uno de los ponentes que vamos a tener en el webinar de mañana. Alberto además se va a encargar de hacer una breve aproximación a los diferentes proyectos e iniciativas de custodia del territorio que tenemos ahora mismo en la isla de Tenerife, en diferentes fases de desarrollo, pero que de algún modo también creo que es interesante conocerlas, ponerlas en contexto y en valor. Y aprender en algunos casos también de ellas. Alberto pregunta si hemos pensado en fórmulas concretas para captar el interés y el apoyo voluntario, aunque sea mínimo, de sectores amplios de visitantes a los espacios naturales protegidos, ¿no? Y reflexiona pues, que en Tenerife hablamos de millones de visitantes al año. Algunos de los parques, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide, que tiene más de 4 millones de visitantes anuales, es uno de los parques nacionales más visitados del mundo, y a otras zonas de alto valor biológico, de gran fragilidad ecosistémica. Conecto esta reflexión y esta pregunta con uno de los datos que daba Mauricio en la parte final de su intervención, que me llamó también bastante la atención, ¿no? Que el 85% de los visitantes que llegan a México lo hacen con pulseritas de All Inclusive, que es una realidad pues que también en menor medida, pero también en bastante proporción tenemos en la isla de Tenerife y en Canarias, en donde hay un porcentaje importante de visitantes que vienen con el mismo formato, con lo cual hablar de gestión de espacios naturales no puede dejar atrás un poco esta realidad, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta para hablar de gestión, para hablar de retos y también para hablar de oportunidades, de puntos de confluencia entre visitantes y residentes. Y entre la pregunta de Alberto y esta pequeña reflexión, me gustaría abrir un último turno de intervenciones. Les pido brevedad, estamos un poco fuera de tiempo, pero creo que ha merecido la pena porque teníamos bastantes preguntas del público. Y sí que me gustaría que hicieran pues una reflexión final, idealmente en clave constructiva, ¿no? Veamos un poco el vaso medio lleno, en dónde debemos fijarnos, en dónde debemos poner nuestra atención para que este modelo regenerativo sea viable, sea posible, vinculado a los espacios naturales y en lugares como este, en lugares como Tenerife, pues se puedan ir buscando esos puntos de confluencia, esos espacios de confluencia que mencionaba antes, en donde la conservación medioambiental sea una realidad a tener en cuenta, pero no solo eso, sino también
pues esa visión de gestión comunitaria, esa puesta en valor del patrimonio, ese generar economía local que genere también oportunidades y ese trabajo en red a nivel público-privado y de gobernanza que ha salido en varias ocasiones a lo largo de la sesión. Anne, vamos a seguir el mismo orden, así que empezamos contigo. Pues yo creo que es vital la capacidad de carga de los espacios naturales. Aquí es vital estudiar y dimensionar el número de visitantes en función de la capacidad de carga de cada espacio. O sea, es que el término capacidad de carga, no sé, yo no sé si en Canarias los hay hechos, pero creo que habría que hacerlos exhaustivamente por parte de las administraciones y ver cuál es la capacidad real y el cobro de una tasa turística me parece que podría ser súper útil con una mínima cantidad, ¿no? Como se decía, para restaurar el patrimonio, para restaurar la biodiversidad, para generar empleo, desde más vigilancia hasta educación ambiental. Es que hay tantísimas posibilidades y no cuesta tanto, ¿no? Así que es verdad que hay que tener cuidado con a quién cobrarle, ¿no? esa tasa turística, porque ahora mismo está muy el foco puesto en los hoteles, pero es verdad que hay mucho alojamiento que no está arreglado, que se sale fuera. Tendría un crucerista, por ejemplo, que no pernocta, pero sí tiene un impacto muy grande en el territorio, también que pagar una tasa turística. Yo entiendo que sí. Tendría alguien que se aloja en una vivienda vacacional que pagar una tasa turística. Yo entiendo que sí, pues esa gente se está escapando, ¿no? A cómo se está planteando. Entonces, me parece que a lo mejor en la entrada, en puertos o aeropuertos, se podría plantear, pero desde luego que hace falta gestión y voluntad política para esto. Y no creo que fueran medidas impopulares porque de verdad es una cantidad de dinero irrisoria para la mayor parte de los visitantes y creo que estarían más que dispuestos a pagarlos con tal de encontrarse ese espacio cuidado y sentirse que están contribuyendo a la conservación, a la generación de empleo y a crear algo que es realmente una visita que deja algo en el territorio positivo y que es sostenible, ¿no? Porque si no, no lo vamos a poder conseguir. Sin duda, Anne, yo creo que esto último que has dicho es la clave, ¿no? Estando de acuerdo contigo, al final se trata de una cuestión de comunicación, de educación ambiental, de sensibilización, y yo también estoy seguro que si se comunica bien a qué se destinan esos recursos, si se hace partícipe también al visitante de ese propio proceso, si se involucra, si se buscan, aunque sean pequeños puntos de encuentro, pequeños espacios de encuentro entre el visitante y el residente, probablemente también la visión del residente iría cambiando, iría flexibilizándose, y creo que es el camino a transitar claramente. Es decir, vamos, no cuestiono ni un ápice la intervención que has hecho. Muchas gracias, Anne. Nos vamos a Navarra con Alicia y Luismi, esa última intervención en clave constructiva. Bueno, totalmente de acuerdo con Anne. Hay que limitar incluso el número de alojamientos en pequeñas poblaciones como la nuestra. Pero yo creo que también es muy importante el conectar con el lugar, pero y el sentirse orgullosos, ¿no? En el medio rural, por ejemplo, aquí ha habido como una deslegitima, o sea, se ha puesto al rural como algo malo, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar es en sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? Y de conocer nuestra cultura, que en muchos casos no se da, ¿no? Lo que hablabais de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife y demás. Y para poner eso en valor cara a los turistas, no somos un paisaje. Hay muchas cosas detrás. Ese paisaje se ha gestionado, se ha generado por miles de años de uso y de costumbres, animales, personas. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos creado una historia que lo conoces tú, que se llama Paisajes Sonoros, que ha sido creado por la población, una pequeña historia en un lugar en el que cada población elegía de qué hablar, de qué momento, y esa pequeña historia, cuando vas allá, ves un QR y es una audición que se han inventado las personas del lugar con ayuda, las han locutado ellos y las hemos colocado ahí para que el que venga vea el paisaje y a veces diga, hostia, que esto ha pasado aquí, por esto pasa, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante al visitante también darle quién somos, ¿no?
¿Qué hemos hecho aquí? Qué importante es ese sentido de pertenencia y ese poner en valor todas estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con el que somos, de dónde venimos y poner todo eso en valor también con propuestas, en este caso turísticas como la vuestra. Estoy muy de acuerdo también. Estamos ya un poco sobre hora, nos vamos con Mauricio para cerrar con esta última ronda de intervenciones desde México. Adelante, Mauricio. Gracias, Javier. Pues para mí uno de mis grandes aprendizajes en este camino es o sea, entender que los retos que vivimos más importantes como biodiversidad, cambio climático, migración, todos esos retos son complejos y son colectivos. Entonces, las soluciones igualmente necesitan ser colectivas y también tienen su complejidad. Entonces, creo que el mensaje de cambiar de paradigma de competir, el que está al lado es mi competencia, a un paradigma de cooperar, es clave, entendiendo que la gente viaja no por una cama, no por un baño bonito, la gente viaja por la naturaleza y esa naturaleza es compartida, es colectiva. Entonces, cambiar ese chip de competir y de individualismo y de ganar yo en el corto plazo a un paradigma de cooperar, de tenemos un patrimonio compartido, que es lo que hace que venga el visitante, la visitante. Me parece que ese es uno de los grandes retos de paradigma, más allá de las soluciones de cómo se puedan ver reflejados. Paradigma, no compito, coopero. Y bueno, ese aprendizaje también muy aprendido aquí en México, que tenemos la fortuna de tener tantos pueblos indígenas y lo viven muy desde ahí, muy desde la cooperación. Entonces creo que ese sería el mensaje de fondo, de donde el suelo fértil, de donde nacen iniciativas de regeneración. Muy bien, Mauricio, pues me parece una idea fantástica para poner el broche al webinar, a la sesión, el de la necesaria gestión compartida, visión de gestión colectiva, que es tan necesaria en cualquier ámbito de la vida, pero creo que estoy muy de acuerdo que hablando de naturaleza, de entorno, de territorio, pues es todavía más relevante si cabe. No me queda otra que volver a agradecer a Anne, a Alicia, a Luismi, a Mauricio, este fantástico rato que hemos tenido. Creo que ha sido una sesión muy interesante en la que yo personalmente he aprendido mucho también. Creo que ha sido también muy inspiradora. Espero que para todas las personas que nos han seguido en directo también lo haya sido. Para las personas que vean este webinar en diferido también lo sea. Aprovecho para remarcar que este proyecto tiene diferentes líneas de actuación, Regenérate, en donde esta es una, espacios en donde visibilizamos el trabajo de profesionales, el trabajo de diferentes entidades y proyectos que están trabajando a diferentes niveles, en diferentes ámbitos, en temas de regeneración vinculada a espacios naturales, pero habrá diferentes líneas de actuación que también pretenden fomentar la participación ciudadana en el ámbito de la isla de Tenerife mediante propuestas lúdicas y de ciencia ciudadana vinculadas a espacios naturales. Les invito a que estén atentos y atentas a los perfiles en redes sociales del proyecto porque en breve, en los próximos días, semanas, iremos desvelando algunas de estas propuestas. También tenemos previstas una programación de actividades de impacto positivo vinculado a espacios naturales. Este próximo sábado tenemos una primera tanda de 12 actividades en colaboración con diferentes colectivos y entidades locales de la isla de Tenerife, y iremos, digamos, desvelando pues próximos pasos a dar en estas próximas semanas, y les invitamos a todos y a todas a sumarse en este espacio de reflexión colectiva, como decía al principio, que pretende nutrirse de las aportaciones de mucha gente, de muchos profesionales, y esperemos que podamos sembrar una semilla que poco a poco pues vaya brotando, creciendo y, ¿por qué no?, germinando. Esperemos que sea así. Agradezco una vez más a los panelistas y las panelistas que hemos tenido en la tarde de hoy, y les invito a seguir el webinar de mañana y de pasado mañana, en donde tocaremos otros temas interesantes vinculados a la regeneración turística de espacios naturales. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias. Apostando por un modelo regenerativo en los espacios naturales de Tenerife. Más información sobre el proyecto en www.regeneratenerife.com. Regenérate.